Bienvenidos a un nuevo programa de Focus en Democracia. Hoy contamos con la presencia de dos importantes invitados. La primera, Thalía Flores, periodista, colega, amiga, ex jefa además también en el diario Hoy. Así que Thalía, gracias, un gusto volver a compartir contigo. Gracias. Y el doctor Marcelo Fernández de Córdoba, diplomático de carrera, con una larga trayectoria en la función exterior. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Un gusto de estar con ustedes. Con nosotros. Y el tema a tratar es un tema de mucha actualidad y trascendencia. Y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha declarado públicamente en crisis económica. Una crisis, dicen los voceros de la Comisión, generada por el egoísmo de los países miembros que la integran y que han sido bastante parcos en sus contribuciones para el correcto funcionamiento de este organismo internacional. Muy importante, creemos nosotros, justamente para velar por el respeto a los derechos humanos. Así que, Thalía, comencemos contigo. Aquí a Thalía la voy a tutear porque realmente se vería muy raro en estos momentos. Forzado. Así es, forzado tratarla de usted, Thalía. Así que, ¿qué está pasando realmente en la comisión? Parece que el presidente Correa debe estar muy alegre con esta noticia de que está padeciendo económicamente, porque Correa ha sido uno de los principales detractores de la Comisión Interamericana. No ha tenido ningún reparo en atacarla, no ha tenido ningún reparo, incluso en suspender los aportes. Acabo de ver un cuadro de la propia comisión diciendo que Ecuador no ha dado sus contribuciones a la comisión en los últimos años, cosa que se ha hecho público además. Entonces, Ecuador, el gobierno de Ecuador debería sentirse hasta satisfecho con esta crisis que está actualmente atravesando la comisión. Gracias, Marlon, un gusto estar en tu programa. Además, lo veo con alguna frecuencia que se puede porque el horario es un tanto preocupante. Muchas gracias. Está colgado en YouTube en todo caso. Sí, pero es muy bueno y es un espacio más democrático, es interesante. Yo celebro siempre que haya estos espacios donde uno pueda conversar y un gusto estar y un honor estar con Marcelo Fernández de Córdoba, un embajador de amplísima trayectoria y que conoce muy a fondo estos menesteres y la crisis que está viviendo este momento la CIDH. No sé si pueda estar contento, quizá políticamente debe estar contento, pero yo siempre pienso en la conciencia de los seres humanos. Es un momento muy dramático para esa organización, como cuando hay suerte, dice, se alinearon los astros para que todo salga bien. Aquí como que se le desalinearon los astros y la CIDH está viviendo uno de los momentos más dramáticos desde hace 30 años. O sea, resulta absurdo, preocupante y además yo creo que el pueblo de Latinoamérica debe estar muy inquieto porque es un espacio, quizá el único internacionalmente, con legitimidad para vigilar el daño que se hace a los derechos humanos en los países. Claro, es una última instancia, digamos, cuando ya en las naciones se ha agotado todo el proceso legal, se recurre a la CIDH y ha ido bien desde la época de la dictadura, porque la CIDH abrió un canal para que respiren los pueblos, sobre todo del Cono Sur, y hagan prevalecer los derechos humanos. Yo creo que a partir de eso la CIDH ha tenido 30 años de un gran éxito, 30 años que ha sido reconocida como el organismo que vigila los derechos humanos. Pero llegaron justamente hace 17 años, creo que con Chávez, comenzó una pequeña historia con la CIDH, cuando al poco tiempo empezó a hacer exactamente el espacio al que concurrían después de haber agotado las instancias legales en ese país. Y poco a poco los países, justo los socios del ALBA, que yo creo que también parece que están empezando a desalinearse los astros de ellos. Entonces empezaron a restarle credibilidad, a intentarle en cada país, desde el gobierno atacarle, hasta que llegó obviamente ya a nuestro país y bueno, ha sido una carrera muy dura. Y todo comenzó, creo que a partir del 2011, tengo entendido que hay un registro desde que hasta antes del 2011 el Ecuador sí cumplía con su cuota. Pero cuando hay la sentencia sobre el caso El Universo, que obviamente está ya marcado en los anales de la historia de la libertad de expresión como un caso infame, en el que además se aplicó un hecho absurdo como la responsabilidad coadyuvante del pensamiento individual. O sea, eso realmente yo creo que en los textos
que se estudie no solamente en periodismo, sino en filosofía, en pedagogía, en varias ciencias, se analizará un caso tan absurdo Entonces, como ¿crees ese. que a partir de ese caso, que es emblemático acá en Ecuador, empezaron las represalias políticas? Empezaron las represalias, empezó un discurso de desprestigio. O sea, es impresionante cómo se puede ahí también virar la tortilla, porque hay que, esa figura se ha usado en varios aspectos aquí y lo ha usado muchas veces la titular de la Asamblea Nacional. Pero justo a una organización que combatió a las dictaduras y que defendió los derechos humanos, después se transforma en prácticamente enemigo de supuestamente las revoluciones. O sea, es una cosa bien fuerte. Yo creo que el tema de la CIDH es un caso que debe sacudir las conciencias de la región, porque es exactamente eso, que quién termina siendo el enemigo de los derechos humanos. No hay ideología para la enemistad de los derechos humanos, es una conducta, es el totalitarismo, es el autoritarismo, es especie de autocracia en la que pensaban que ellos son dueños absolutos de la existencia y que son también dueños absolutos, inclusive para no merecer nada de ninguna otra persona, sino la autosuficiencia. Pero cuando les ponen el dedo en esta llaga tan sensible como es los derechos humanos, como es la libertad de expresión, porque todo es un conjunto, la libertad de expresión está subsumida y al mismo tiempo está junto a los derechos humanos, porque es un derecho básico de la sociedad el estar informada. Entonces empezó a molestarles y desde allí, según los registros que he visto en las notas de la propia CIDH y también recogida por los medios, desde el 2011 ya no ha habido el aporte, ni siquiera los 1.500 que daban, que es realmente ofensivo, ¿no? Porque alguien dijo, mire, para un festival el hornado se gastó $200.000, creo, del encebollado para los derechos humanos $1.500, y ni siquiera eso se entrega ya a partir del 2011. Me parece muy importante, doctor Fernández de Córdoba, que recordemos la importancia del papel que cumple la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dentro del sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, usted que es el experto en materia internacional, recuérdenos cuáles son las instancias del sistema interamericano. Primero, obviamente, la Comisión, luego la Corte. ¿Cómo ha funcionado esto? Bueno, en realidad hay que mencionar que el sistema interamericano de derechos humanos y sus organismos que usted muy bien acaba de mencionar, la Comisión y la Corte, son parte sustancial de todo el esquema que se ha planteado dentro de América. Y son únicos en el mundo, porque permiten que una persona individual, usted o yo, que se sientan perjudicados en sus derechos humanos por parte del Estado en el que estamos, puedan demandar contra ese Estado. Es una cosa única, no existe esta misma posibilidad en los otros continentes. Si bien es cierto, hay comisiones de derechos humanos, hay los organismos de Naciones Unidas, pero organizado prácticamente un tribunal que tiene dos etapas. La primera es la comisión. ¿Cuál es el trabajo de la comisión? Fundamentalmente en la parte es receptar las denuncias, calificar en cierto sentido las denuncias si proceden o no proceden, para en la parte jurídica pasarle a la Corte. La comisión está, uno de los temas que también ha sido motivo de crítica por parte de nuestro gobierno, la comisión está en Washington y la Corte está en San José de Costa Rica. Pero son dos elementos, podríamos decir, es la comisión es el juez que califica si es admisible o no. Hay que saber algo, que para poder recurrir a la Corte hay que agotar todos los procedimientos internos del país. Es decir, demostrar que la persona perjudicada ha tratado de que se respeten sus derechos en el país en el que está y se han agotado todos los procedimientos. Ahí cabe el presentar ante la Corte. Algo que hay que añadir, que es fundamental dentro de estos organismos, que no solamente es buscar el respeto de los derechos humanos, sino también es una función primordial el promover los derechos humanos de los países. Y esto se lo ha hecho, como muy bien Talía lo menciona, que estos organismos en determinado momento, cuando estaban las dictaduras en el Cono Sur, era el único elemento que les quedaba a las personas que se sentían afectadas, recurrir a la comisión, y de hecho recurrieron así, vinieron varios fallos, ¿no? Pero no solamente es eso, porque también la comisión puede visitar y analizar lo que ocurre en un país, y aquí vienen las molestias de los países que están violando los derechos humanos.
al Ecuador, en los casi 10 años de gobierno que vamos a llevar, la comisión no ha venido. Porque para que venga la comisión no es cuestión de decir que vengan como turistas, no es así. Se necesita una invitación, tal vez. Se necesita una invitación para que el gobierno participe esto. Y en esto puedo mencionar algo. Cuando inició el gobierno Sixto Durán Ballén, hubo una insinuación de la comisión que quería venir a analizar la problemática de derechos humanos en el Ecuador. Fueron recibidos por el gobierno, fueron bien recibidos, se les dio las facilidades, vinieron, analizaron. Obviamente que el informe que dieron no fue un informe 100% favorable, porque ellos encontraron de que habían violaciones de los derechos humanos, pero la parte importantísima es que por parte del gobierno no había una política de violación de los derechos humanos. ¿Qué es lo que nos pasa actualmente? Simplemente para mencionar la famosa ley de comunicación, que prácticamente ha privado a los ecuatorianos de la libertad de comunicación y la libertad de pensamiento. Que estamos sujetos a una serie de tamices que obviamente, como Talía bien mencionó, para que decir que un país respeta los derechos humanos y que el gobierno respeta, porque muchas veces puede haber violaciones en el país, pero no son política de Estado. En este caso, ya la supresión de la libertad de expresión es una política de Estado. Cuando se viola un derecho, se está violando todos, porque existe la doctrina internacional establece una unidad, una absoluta unidad de todos los derechos humanos. No se puede decir que se respeta unos y otros no. Que estos nos gusta, bueno, decimos que los respetamos, estos nos molestan, ¿no? Y no los respetamos. Y no los respetamos. Y es un caso curioso porque vale la pena recordar qué pasó con Venezuela. Precisamente la comisión empezó a reclamarle al gobierno venezolano diversas cosas, y parte de ellas relacionadas también con la falta de libertad de pensamiento y de expresión. Entonces, como esto le molestaba a Chávez, decidió salirse de la comisión y Venezuela ya no es parte. Nosotros no hemos llegado a eso. Nosotros, el gobierno ecuatoriano ha criticado a la comisión y particularmente ha criticado al relator de la libertad de expresión y de comunicación. A la relatoría, esas son las críticas fundamentales. ¿Por qué? Porque las críticas le molestan, pues le hacen caer en cuenta de la realidad que vive el país, de que realmente en el Ecuador no podemos hablar, y de hecho las organizaciones internacionales así lo consideran, no podemos hablar de una absoluta libertad de comunicación y de pensamiento. No existe, existen trabas, existe una ley que controla. Y vía estas leyes hay mucha gente que es llamada a juicios, hay mucha gente que se le establecen multas, es decir, no es lo que debe ser la libertad de expresión, que uno pueda transmitir su pensamiento sin temer represalias, sin temer que van a fastidiarle con los organismos del Estado de alguna manera. Obviamente, esto les molesta. Entonces, el Ecuador ha planteado varias cosas que ventajosamente no se han producido. La primera, el Ecuador planteó, quiso establecer de que la comisión no podía dictar medidas cautelares, cuando está aprobado por todos los países que pueden emitir medidas cautelares. Es que eso es así, porque si no pueden emitir ante un abuso de autoridad, no pueden emitir una medida cautelar. ¿Qué puede significar? Que las personas afectadas por las posiciones de un gobierno determinado pueden estar en la cárcel, inclusive pueden hasta morir. Pero no ha acatado el gobierno de Ecuador las medidas cautelares dictadas en la comisión, ¿no? Bueno, no ha acatado, alguna cosa. El caso del diario del Universo es el caso más grave, ¿no? Pero hay otros casos, ¿no? La otra parte, obviamente, la que no ha tratado y se ha tratado por distintos medios, con una insistencia que demuestra muy poca diplomacia, muy poca profesionalidad de la diplomacia, el tratar de cambiar la sede de la comisión que está en Washington, pasarle a otro lado, con el argumento de que Estados Unidos no ha ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es un caso, en Estados Unidos es otra problemática que en otra ocasión podemos hablar. Sí. Pero con ese argumento se decía que había que trasladar. Ventajosamente, los restos de países se dieron cuenta de que esto prácticamente no procede, y precisamente por lo que ahora estamos viendo, si están en crisis económica, ¿no? Para la comisión funciona en la misma sede de la OEA en Washington,
junto a la Secretaría General, es decir, que los gastos, determinados gastos de la comisión, son bajados al mínimo, precisamente por estar en un local que no paguen arriendo. Hay el soporte técnico de la Secretaría General. Y la otra cosa que pretendió el Ecuador es quitarle el financiamiento externo al relator de derechos humanos. La relatoría tiene un financiamiento propio, y parte de ese financiamiento es porque aceptan donaciones de donde vengan. Que también ha sido criticado. Que también, por el gobierno. Entonces, obviamente, si le quitamos los fondos, la comisión va a morir, la relatoría muere, y posiblemente también muere la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ojalá se piense bien en estas cosas, porque el viejo dicho, hoy por mí, mañana por ti. Vamos a ver si los gobiernos que están saliendo después no tienen problemas y piensen en recurrir para defender la violación de sus supuestos derechos al único organismo internacional que puede pronunciarse eventualmente lo que pueda pasar. No, probablemente vayan al banquillo más bien de los acusados. Talía, quiero preguntarte por qué el gobierno de Correa ha tenido un doble estándar respecto primero a la comisión, a la que ha pretendido aniquilar y ha sido muy frontal en sus intenciones, y muy diferente en cambio con la Corte Interamericana, con la que fue muy generoso. A la Comisión Interamericana le dio $1.500 y a la Corte Interamericana le regaló $1 millón. ¿Será porque tendrá algo que ver que días después, pocos días después en realidad, de esta donación, Patricio Pazmiño fue designado juez de la Corte Interamericana? Sí, bueno, nadie puede conocer las verdaderas intenciones, pero hay que remitirse a los hechos, como tú mencionas, a la CIDH, a la Corte, al Consejo Interamericano de Derechos Humanos, sede en Washington. Inclusive los $1.500 ya no le entrega. Pero es que el gobierno ecuatoriano no reconoce ningún pronunciamiento de la CIDH. Sí reconoce los pronunciamientos, que creo que es un fallo ya definitivo. Ya es fallo, claro. Que da la Corte. El uno es como si dijéramos, es la admisión del juicio. Y el otro ya el fallo. Sí. Pero son del mismo sistema. Claro, es el mismo sistema. Si le quitas la primera parte, le matas a la segunda. Claro. Yo le escuché un día cuando estaba de canciller Ricardo Patiño, bueno, estuvo mucho tiempo, ¿no? De tantas explicaciones que intentó hilar él para justificar la actitud del Ecuador. Él mencionaba que ellos están de acuerdo con la Corte porque está en Costa Rica y no en Washington, la capital del imperio, donde se controla desde la Casa Blanca, o no sé, desde el FBI, la CIA, o cualquier cosa, dirán ellos, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Claro, no hay mucha diferencia, porque la otra, como dice, es, digamos, el tribunal que da el fallo. Pero sí fue asombroso, y además a mí me hizo sentir como ciudadana de este país muy inquieta, porque eso de entregar $1 millón fue a una visita primeramente de los miembros de la Corte de San José. Elogiaron todo lo que hace el Ecuador, se mostraron prácticamente partidarios del gobierno de la Revolución Ciudadana, justo cuando estaba de por medio varios casos siendo tratados. Entonces, cuando ocurre eso, uno sí se pone se ponen esas organizaciones bajo sospecha, y uno dice, ¿por qué tanto elogio y por qué ni siquiera hacen una mención de los casos que están ellos mismos analizando o que saben que estaban en la CIDH en Washington? Y fue invitado el presidente y entregó $1 millón. Mira, ese $1 millón, qué falta que nos hace ahora aquí en el Ecuador. Era la época que estaba muy generoso. Y bueno, y pongamos, es para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, digamos, ya hicimos un esfuerzo muy bien, el $1 millón. Así no sea a la oficina de Washington, que es la que realmente carece de recursos, y sea la de San José. Pero cuando poco después se sabe que hay un delegado del Ecuador, y ese delegado no solamente que es admitido, sino elegido miembro, o sea, piensa más de hacer tareas. Y ese delegado es un aliado del gobierno, de un buen amigo de Rafael Correa. Alguien que pasa, además que tiene doble función, porque todavía no se ha ido del todo de aquí de la Corte Constitucional, y está allá, y sabemos cómo falla, y sabemos cómo se pronuncia, inclusive en hechos que debería estar él callado, porque como juez
debe pronunciarse como como suelen decir los jueces que se pronuncian con las providencias. Sin embargo, eso se vio muy mal y eso también ha minado, yo creo, porque lo que uno sucede dice, ¿cómo así Correa llegó a tener menos del 30% de aprobación? Porque es todo eso, a veces uno cree que la gente no está captando mucho. Yo por momentos digo, si nos silenciamos unos días los periodistas, obviamente por voluntad, porque nadie nos va a silenciar, ¿no? Al menos esperemos que nunca nadie nos calle. La gente igual estaría informándose porque busca este momento, la gente tiene necesidad de informarse y son de juicios más críticos que nosotros frente a los hechos del gobierno. Y mucho más duros además. Más duros. Nosotros mantenemos las formas. Y de hecho uno sigue profesionalmente queriendo contrastar la información. Ellos mandan información que vieron, oyeron o observaron. Entonces ahí está el criterio de la gente. Y con la crítica contundente además. Me acaban de comunicar que tenemos una de las consabidas cadenas justo a las 2 de la tarde. Vaya. Que justamente falta poco, así que podemos ir una vez ya al corte, sí, para... Claro, claro. Que siga la cadena y después regresamos. Así es. Así. Esperemos que no sea muy larga la cadena. No, la cadena dice aquí dura un minuto, así que bueno. Vamos a hacer el corte. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. A continuación, Democracia se une a una cadena nacional. Es hora de respirar profundo, de abrir las ventanas, de levantar la mirada, de ver salir otra vez el sol. Si el desafío es grande, más grande la esperanza, nos aguarda el futuro. Hay una orilla para llegar. Arriba gente noble, unidos Ecuador es invencible, invencible. Arriba gente buena, unidos Ecuador es invencible. Juntos y con optimismo saldremos adelante, porque este Ecuador unido es invencible. Esta fue una cadena nacional. Inicio del espacio publicitario. Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años de edad, te invitamos a ser parte del Servicio Cívico-Militar Voluntario, sábado 4 de junio 2016, de 8 a 17 horas, en los centros de movilización del país. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida. Mayor información en www.dirmov.mil.es, Facebook, Dirección de Movilización, Twitter, @DirmovSocial. Por un mismo fin. Fin del espacio publicitario. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Les quiero comentar a ustedes, amigos que nos siguen, y también a nuestros invitados, el caso de la señora Zoila Chimbo. La señora Zoila Chimbo es una mujer muy humilde, quiteña, de 65 años de edad, que vende confites y caramelos aquí justo en Ayé, aquí al norte de Quito. Y yo hablé con ella por conocer su caso. Zoila Chimbo es la madre de Luis Eduardo Guachalá, un joven que tenía una enfermedad de epilepsia y fue trasladado en el 2004 al Hospital Psiquiátrico Julio Endara, el 10 de enero de 2004. La madre nunca más volvió a ver a su hijo. El joven desapareció y en estos momentos ella ha demandado, como corresponde, al Estado ecuatoriano, y en abril pasado, hace poco tiempo, fue recibida en Washington, justamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que sustente su caso, para que dé su testimonio. Eso está subido ya a YouTube. Realmente es un caso muy, muy fuerte, porque la señora... Aún ahora, yo la vi hace pocos días ahí en la calle vendiendo sus confites. Antes de ir a Washington, me dijo ella, la buscaron incesantemente funcionarios del gobierno para conversar con ella, no sé qué le iban a plantear,
Pero el asunto es que llegó a Washington, expuso su caso y ahora ya está en espera de una resolución. Pongo como ejemplo este caso porque es uno de los que más me ha impactado y justamente una persona tan humilde tiene en estos momentos contra las cuerdas al Estado ecuatoriano por un caso obviamente que tiene que resolverse. O sea, se perdió ese joven en un hospital del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Y ese es el tipo de casos que maneja la Comisión Interamericana. Hay otro caso también que vale la pena mencionarlo, con aquel caso de los niños que murieron, me parece que fue en Manta o en Puerto Viejo, por las deficiencias de los hospitales. Exactamente. Que se demandaron a la corte y al final... De los neonatos, ese caso será. De niños recién nacidos. Ahí quiero resaltar la importancia. Creo que fue ese caso conocido como neonato. Ese caso fue llevado a la corte y el Estado ecuatoriano fue condenado, ¿no? Es decir, estamos citando casos que son realmente humanos, de derechos humanos fundamentales, ¿no? Pero estamos viendo que es el único órgano que puede obligarle al Estado a decir, bueno, usted actuó mal, tiene que indemnizar o tiene que rectificar las políticas en tal sentido. Yo creo que eso es una cosa formidable. Y lo que vuelvo a repetir, lo que dije, es el único organismo, el único sistema que existe en el mundo en el que cabe esta posibilidad clarísima de que la persona particular pueda recurrir en contra de su Estado. Y yo quiero decir algo al respecto, siguiendo la línea de Marcelo Fernández de Córdoba, porque eso es lo importante. Mira que hay pocas instituciones también, inclusive dentro del país, porque se está deslegitimando, por ejemplo, organismos como el Quinto Poder. Se supone que el Quinto Poder es el poder del ciudadano frente al Estado, frente al gobierno que ejerce la autoridad en el Estado. Y entonces, pero es que es al revés ahora. Claro, o sea, es al revés ahora porque se ha deslegitimado y no sería esa la palabra, tiene que haber una palabra más fuerte, porque definitivamente se ha desenredado, o sea, el concepto se ha dado un viraje. Fue cooptado. Claro, fue cooptado porque por el mira, gobierno. en el caso de la CIDH, en verdad, ¿sabes lo que es el poder del Estado siendo enjuiciado por personas como esta señora a la que tú refieres? O sea, uno tiene que decir mis respetos a una instancia de esa naturaleza, además legitimada por todo el hemisferio a través de la Organización de Estados Americanos. Y el ejemplo sirve, Talía, para desvirtuar aquello de que se ha politizado y que todo lo que maneja la comisión son solo casos políticos. Por eso que nada que ver estos casos pequeños, porque estos pequeños son los grandes casos. Te voy a citar otro caso. El coronel Chivoga, que era dueño de lo que es la gran parte del parque metropolitano, fue expropiado por el municipio. Entonces él inició un juicio contra el municipio. En el proceso del juicio contra el municipio hubieron irregularidades, en fin, la administración de justicia falló y tuvo que recurrir a la corte. La familia recurrió a la corte, ¿no? Y será hace un par de años que la corte resolvió que tenía que el Estado indemnizar a la familia porque esa expropiación no estaba de acuerdo con las normas que debía haberse seguido. Y el juicio que se planteó para la familia plantó en contra del municipio, se habían roto varias etapas o varias partes en el proceso judicial. Son cosas que no tienen nada que ver con la política. Así es. Talía, ahora, en este gobierno especialmente, muchos ecuatorianos han visitado Washington y han estado en las oficinas de la CIDH presentando denuncias, presentando sus casos. Ha sido realmente la lista es larga. Y también ya hay reclamos de parte de muchos de estos compatriotas ecuatorianos que han ido y han presentado su demanda, porque también se quejan de que los tiempos que se toma la CIDH son demasiado largos, incluso solo para la admisibilidad de la demanda. Entonces hay algunos desencantados también, sobre todo en Guayaquil, en Quito, manifestantes que se han visto también reprimidos, judicializados por manifestarse. Como digo, la lista es larga, no quisiera mencionarlo ahora, pero ya sienten cierto desencanto y ahora que está la CIDH en crisis, casi que han dicho, bien hecho. Ustedes también no han cumplido, no han satisfecho nuestras aspiraciones y ahora pues, entonces entiéndanse con el gobierno, entiéndanse y la crisis que tienen casi que es merecida. ¿Por qué no nos han prestado atención? ¿Qué opinas tú? Mira, yo no conozco todo el interior de cómo se procesa cuando tú vas y presentas tu queja ahí ante la CIDH, un caso que aquí en el país ya le ves que está perdido o a lo mejor sentenciado en tu contra, que creo que es el caso porque es al término de todas las instancias en cada país. Como te digo, no conozco ni siquiera cómo es el proceso de admisibilidad, pero solamente imagínate, creo que tienen no son más de
200 las personas que trabajan ahí y tienen el hemisferio completo. Y entonces imagínate la cantidad de casos que debe haber, no solamente para decirte algo de Ecuador, de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, están los otros países también. Claro. Entonces creo que están rebasados por eso, y esta manera de ahorcarle ahora, de asfixiarle económicamente, es porque ya está el anuncio de que se reducirían por lo menos el 50% del personal. Entonces, un caso que se presente ahora, para que sea admitido, recién pasarán años. Y claro, eso es una Pasa manera, por el tema de recursos nuevamente. Yo tengo la impresión, porque no les veo ninguna otra intencionalidad. Ahí hubo gente pero de un altísimo nivel, que inclusive cuando yo les escucho, sobre todo en los medios internacionales, tienen una solvencia al hablar del tema local, que uno tiene obligada pues a conocer, no solamente porque es de nuestro país, no por nuestra profesión tenemos que estar enterados, pero cuando yo he escuchado referirse a determinados casos, ellos hablan con tanta solvencia que se ve que se nutren de toda la información, que se meten en los temas para conocer a fondo. Entonces imagínate lo que es tantos temas solo del Ecuador, en verdad que han habido muchísimos, de temas de periodistas, de temas de personas que se han visto lesionados en los derechos humanos, de temas de indígenas. Yo ya estaba pensando, por ejemplo, que el caso de Saraguro tendrá que tener, el destino es la CIDH, pero de hecho... Así es, cuando se cierra acá en el Ecuador. Exactamente, sí. Bueno, en realidad lo que es Talía es eso, ¿no? Es decir, si estamos pues haciendo una crítica al sistema interamericano de derechos humanos, la crítica debería ser en el sentido de que hay que robustecerlo, no debilitarlo, porque realmente estamos viendo que es un organismo único, que merece que se le apoye, que merece que los estados den los fondos necesarios para que pueda administrarse justicia, porque en realidad ellos vienen a ser una última instancia, ¿no? En los casos judiciales y en los casos de que simplemente están promoviendo los derechos humanos, o los casos de los viajes de inspección que hacen a los países, ¿no? que tienen como resultado la difusión de los derechos humanos, la concientización de que debe respetarse los derechos humanos. Hay que robustecerlos, no hacerlos desaparecer. Es una lógica absurda pensar de que se debe hacerlos desaparecer. Las deficiencias que tienen ellos, que las tienen, vienen dadas por la falta de recursos económicos. Y que no esté sujeto a los vaivenes ideológicos de los gobiernos de turno, ¿no? Porque si viene un gobierno de izquierda que no le gusta a Washington, le cae mal a Estados Unidos, resulta que no les damos, ¿no? Y si viene alguien de derecha, en cambio a nosotros, si nos gusta Washington, nosotros sí le vamos a aportar. Esos vaivenes. Y hay contradicciones, que unas veces un país está a favor de una tesis, luego de otra, es que ahí vienen los intereses particulares sobre temas particulares. Y lo que sí en los últimos años se ha marcado, de que dónde viene esta oposición al sistema interamericano, de los países que han caído en el socialismo del siglo XXI. ¿Es una coincidencia? ¿Es una coincidencia o es un método? Yo creo que es un método. Y es muy triste, porque hace años atrás, los que estaban en esa lista de los que no les gustaba la Comisión Interamericana ni sus ejecutorias eran los fascistas, era la ultraderecha, eran los gobiernos militares. Entonces, por ejemplo, inclusive hasta por estética no deberían oponerse a los derechos humanos, porque para decir lo último, ¿no? Porque siempre ha sido parte de su discurso. Por favor, ¿no? Además, es que es inverosímil que gente que estuvo siempre defendiendo los derechos humanos, es más, que se candidatizaron y llegaron al poder defendiendo los derechos humanos y con el voto de los defensores de los derechos humanos, que de pronto se te vuelvan los persecutores, es muy triste. Y entonces yo tengo la impresión que estamos asistiendo como al ocaso, empieza el ocaso, ¿no? Porque todo eso del péndulo que a veces uno no quiere creer, porque a veces uno duda. Dice que no, siempre estamos dudando, al menos los periodistas dudamos de todo, ¿verdad, Marlon? Entonces uno dice, no, que va, pero resulta, o sea, ahora hay una tendencia para deshacerse de este tipo de gobiernos, que además se van a ir dejando una huella terrible, porque que se vayan, porque el péndulo cambió,
pero que dejen una impronta, que uno diga, respetaron las libertades, nos arruinaron económicamente, pero uno podía decir lo que quería porque había libertad, pero que te digan no podías hablar, te perseguían, cerraban medios, perseguían a la gente, a los luchadores sociales, y encima de eso arruinaron económicamente. Por favor, Es completo. imagínense solamente esas páginas de la historia que estaremos por leer, muy Ahora, triste. Talia, recordemos que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene base en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, que también, y vamos a la coyuntura ahora sí, está pasando unos días difíciles, ¿no? El secretario general Luis Almagro invocó la Carta Democrática para el caso de Venezuela. Así es. Y ayer hubo una sesión extraordinaria en Washington que tomó finalmente una resolución que lo dejó mal parado, creo yo, al señor Almagro, ¿no? Una resolución en la que invoca el diálogo, que está bien, ¿no? Invoca la paz y todo lo demás, pero en la que se dejaron de lado las intenciones de Almagro, que en este caso ya era imponer ciertas sanciones a Venezuela por toda la situación que se está dando, y sobre todo el capricho del presidente Maduro de impedir de todas las formas que pueda el referendo revocatorio. Entonces la OEA también ha sido también blanco de ataques, la OEA con su anterior secretario general y con el actual también, que parece que también ha dado cierto giro, ¿no? Cuando llegó era un hombre de Mujica, muy cercano a Mujica, y de pronto empezó a criticar a los aliados de izquierda, que no empezó lo que disgustó justamente a presidentes como Correa, a presidentes como Evo Morales. ¿Qué está pasando al interior de la OEA? O sea, ya por un lado salimos del sistema interamericano y vamos a la matriz. ¿Qué pasa en la OEA? Mira, la OEA es muy interesante. Yo creo que otra vez es una organización hemisférica que, bueno, que ha tenido sus altibajos, como cuando sacó a Cuba, por ejemplo, y mucha gente, justo el izquierdismo de ahora, casi 30 años después, yo no sé cuántos años son de la expulsión, Cuba, sí. exactamente le criticaban, eso creo que alrededor de 35 años. Pero vamos a lo de Almagro. Yo he visto interesante evolución, cuando es de evolución siempre tiene que ser positivo. Sí. He visto un giro interesante en este diplomático, que es una persona muy reconocida en su país, una persona con mucha experiencia, que en verdad parecía que iba a no hacer ninguna cosa interesante en la OEA, porque déjame decirte, coincido contigo en que el señor Insulza tuvo un papel muy triste. Cuando desde la OEA quieren candidatizarse, es fatal, porque no se mueve nada, sino es buscando su candidatura. Cálculos. Y él quiso ser candidato a la presidencia en Chile y terminó arruinando todo. Terminó siendo insultado por los que le defendieron un día. Chávez terminó diciendo que era un insulso. Bueno, le insultó muy feamente cuando al comienzo le elogiaba. Almagro ha dado un giro positivo, pero para mí, y este es un punto de vista personalismo, cometió un gran error. Si tú eres árbitro, si tú estás al frente de una organización, no puedes hacer juicios de valor y peor descalificar a la persona que va a ser llamada. Dictadorzuelo le dijo. Claro, por ejemplo, ahí para mí desbarró Almagro, y con eso propició que, por ejemplo, Argentina, que ahora mucha gente le está criticando terriblemente que el giro que ha dado la señora Malcorra, que es la canciller de Argentina, porque también tienen sus propios business, digamos, ¿no? Sus propios objetivos. Ella va, obviamente, siguiendo la línea discursiva y las disposiciones en la diplomacia del presidente Macri, pero como ella dice que está buscando ir a las Naciones Unidas para reemplazar a Ban Ki-moon, quiere los votos también del ALBA, porque aquí todo cuenta, todo suma, porque no son votos solamente de los países que están así vistos en el mapa, Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Ecuador, sino hay varios países del Caribe que están muy próximos. Países pequeñitos que ahora están metidos en el ALBA. Que además todos son votos. Todo es un voto. Pero, por ejemplo, la resolución de ayer fue una resolución híbrida que realmente llamó mucho la atención. Pero aparentemente yo intento ver algo positivo de este hecho tan feo, que sí creo que le habrá sentido anímicamente muy fuerte Almagro al haber propiciado esta reunión, que termina haciendo un discurso que podrían haber hecho sin que haya necesidad de esa cita extraordinaria, pero en cambio sí modificó en 1 milímetro. ¿Hasta cuándo? No sé, porque Maduro es impredecible. Pero por lo menos Maduro dijo lo que tenía que haber dicho desde hace rato, que si quiere sentarse a conversar. Pero aquí hay fuerzas extra OEA, como es, por ejemplo, Rodríguez Zapatero, el ex presidente del gobierno español.
esos socialistas son muy, esos socialistas del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, son muy próximos al ALBA, a los países del ALBA. Es más, muchos tienen una cercanía bastante, digamos, preocupante, porque cuando se tratan de aspectos de derechos humanos deberían ellos reaccionar. Yo no creo que la ideología debe enceguecer al ser humano a tal punto de justificar o no mirar cuando hay cosas de derechos humanos como las cosas terribles que está pasando en Venezuela, donde hay una crisis humanitaria. Es que lo que sucede es, y ayer entre paréntesis escuché al presidente Correa que decía que la prensa es simplemente la que exagera, que no es verdad que faltan alimentos, que no es verdad que faltan medicinas. O yo creo que el presidente no puede ser que esté tan ciego, no lo escuché yo al presidente. Debería darse una vuelta por Venezuela. Por favor, o sea, ya no se ha ido mucho tiempo justamente porque las cosas cambiaron políticamente, pero no puede ser que diga que la prensa es la que más o menos sobredimensiona. Hubo un error de una foto y valga la pena para decirlo siempre. Los periodistas, como todos seres humanos, cometemos errores, pero no podemos cometer uno solo. O sea, es impresionante, estamos llamados casi a ser infalibles, porque bien decía un profesor mío en Francia, puedes tener todos los años de vida de un buen trabajo, te equivocaste un día, de eso se acuerda la gente. Bueno, pero mira que el error fue detectado por otro medio, por la propia prensa. Eso también es importante decir. Sí, pero en cambio ellos no usan eso en el discurso. Una foto mal usada de un desabastecimiento, creo que después de alguna cuando hay, es en Estados Unidos, no sé si es en Nueva York. Un fenómeno natural, un tornado, una cosa de esas. Pues, sí. La gente acaparó y dejó las estanterías vacías. Publicó esa foto y esa foto ha servido para que digan que no es verdad el desabastecimiento. Por favor, que miren los venezolanos en las condiciones hasta físicas en las que están ahora. Entonces, ese error ha servido para cambiar ese discurso, pero yo creo que no sirvió sino para alimentar, por ejemplo, ciertos discursos que ayer lo que hacían es desmentir la realidad que está viviendo todo un pueblo. Yo no voy a hablar del discurso de la canciller de Venezuela, que realmente es insufrible escucharle a ella, porque creo que le falta a los diplomáticos, y aquí el experto diplomático de carrera es Marcelo Fernández de Córdoba, pero uno sí sabe, pues más o menos, hasta el manual de buen proceder que se tiene que saber. Y por último, a uno se le enseñan en la casa a portarse bien, pues no puedes usar determinada fraseología en un discurso que se ve muy mal en un ambiente como es una reunión extraordinaria o en ningún lugar. No se puede decir las frases que el presidente Maduro le dijo a Almagro. Además son como más de 100 páginas que dijo que las doble, no sé qué. Una cosa fea realmente que hace meditar en manos de quién ha caído los pueblos. Doctor, lo que pasó en la OEA ayer, esto es muy importante que usted también nos dé su criterio. ¿Almagro quedó mal parado con lo que se resolvió ayer? Bueno, lo que pasó en la OEA, hay que pensar que en los organismos internacionales el llegar a resoluciones es sumamente difícil, porque cada país tiene una opinión diferente. Realmente si analizamos la resolución que se adoptó ayer, es muy floja, porque le falta algo, el haberse referido, porque la problemática política de Venezuela en este momento simplemente es, se convoca o no se convoca al referendo revocatorio. Y no se menciona en la resolución, no se dice nada de eso. No se dice nada de eso. Quizás desde ese punto le dieron paso a Venezuela. Aunque el proyecto de resolución no es de Venezuela, es el que se aprobó. Venezuela llevó su proyecto propio que fue rechazado y quedó a un lado. Desde ese punto de vista se está viendo que las cosas dentro de la OEA están cambiando. La chequera que compraba los votos en la parte del Caribe, en la parte de Petrocaribe, pues parece que anda sin fondos y entonces ya no está funcionando. Pero fue de Argentina, ¿no? Lo que sorprende aún la más. Argentina, la Argentina es sorprendente, ya lo dijo, y realmente es preocupante porque a todas luces parece que, y eso se están equivocando. Si se van a lanzar la candidatura de la canciller para la Secretaría General de Naciones Unidas, yo creo que mal hacen en buscar el apoyo de gobiernos que son cuestionados, como es el caso de Venezuela. ¿No? El caso de Venezuela. El apoyo de Venezuela va a hacer que otros países no les apoyen.
Están en su mal momento, digamos, ya. Esta es una equivocación diplomática y que le ha traído severas críticas al presidente Macri, porque realmente no corresponde con lo que él manifestó cuando era candidato o cuando recién le eligieron. Ahora, mirando la resolución, que para decir no es todo negativo, yo creo que tiene un valor esa resolución, y un valor que está dado porque hasta antes del día de ayer en la OEA no se hablaba de Venezuela. El momento que se hablaba de Venezuela, los países miraban a otro lado y no querían hablar. A partir de ayer se está ya hablando de Venezuela. Bueno, por la intervención enérgica que tuvo Almagro, ¿no? O sea, invocar la Carta Democrática no se lo hace todo. Ya se está hablando de Venezuela, al margen de que la resolución... Estas resoluciones son así flojas, tratando de dar gusto a todos, ¿no? Pero ya se está hablando de Venezuela. El tema de Venezuela ya se lo topa. Parecería de que hubieron 21 votos de países que estaban a favor. La resolución es adoptada, es un proyecto que no es el venezolano, es un proyecto que viene de Argentina precisamente, ¿no? Muchos de los países, entre esos me parece que es Colombia, Canadá, inclusive Chile, no están de acuerdo con las resoluciones, les parece que la resolución es floja, pero ya es un principio. Está abierto un camino que la OEA tiene que preocuparse de lo que pasa en Venezuela, que tiene que preocuparse de la violación, para hilar lo que estábamos conversando, las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, que están clarísimos, un país que está moribundo, ¿no? Un país que tiene una crisis económica que es innegable. El decir que las cosas de Venezuela también es desconocer absolutamente la realidad. Les hace falta de todo, artículos de primera necesidad, artículos de aseo, lo que es gravísimo, medicinas. Prácticamente no hay medicinas. De salud la inseguridad que existe en Venezuela, la crisis política, porque no podemos decir que las cosas están bien cuando existe un parlamento en que hay una oposición elegida y el presidente, vía control del sistema judicial, bloquea todo. ¿Quién está actuando mal ahí? ¿El presidente o el parlamento? Por lo menos se reúnen, ¿no? Por lo menos se reúne la OEA, a diferencia de la UNASUR. Y aquí quiero tocar que en algún momento pretendió intervenir en el tema de Venezuela y nadie le hizo caso. O sea, finalmente... Bueno, ahora se ha unido UNASUR al grupo de presidentes de Zapatero, y los otros dos presidentes se ha unido. Pero yo creo que por ahí no va el camino, porque la oposición está muy clara. No habrá diálogo mientras no haya un compromiso serio de que el referéndum revocatorio sea antes del 31 de diciembre. Claro. Ese es un tema que vamos a ver qué es lo que pasa. ¿En qué han quedado los intentos de UNASUR, Thalía, justamente de convertirse en un nuevo organismo regional que venga a un poco a sumar las competencias que antes estaban en Washington? En el fondo había un poco de esas intenciones, ¿no? Crear una corte aquí nuestra, regional, que sea la que resuelva nuestros problemas, la que toque los temas políticos graves que se están dando en la región. Pero el señor Samper en estos mismos días está por París. Claro. Entonces... ¿Qué toca la UNASUR en todo esto? Yo sí creo que algún rato también se debería hacer una auditoría de los viajes del expresidente Samper, del secretario de UNASUR, porque de lo que yo he visto, porque sigo las actividades de UNASUR en lo que uno pueda, realmente está por todo el mundo. Y además está por todo el mundo y este momento el mundo ya no le escucha, al parecer, porque él había tenido la intención de que, por ejemplo, el caso de Brasil sea tramitado por UNASUR y ni siquiera se atrevieron a hacer eso, porque ya me imagino Macri ahí sí, pues ya no tendría la actitud de ahora, porque todavía esos días no se hablaba de la candidatura, pero bueno, lo que también sí pienso que desde que no veo canciller tenía esa... Bueno, pero business son business y Brasil mantiene negocios. Brasil, Argentina es su mayor socio comercial, entonces no iban jamás a tomarle en cuenta a cómo es la UNASUR y los planteamientos que ellos pretendían, porque los negocios no se han parado, pues. O sea, este momento los negocios están liderados por el presidente Temer, el presidente interino, y las actividades comerciales siguen, se habrán disminuido de alguna forma, pero entonces, como tú dices, business es business y eso es un problema diferente. Pero UNASUR yo creo que está debilitándose por sus propias convicciones, porque se le ha visto callar cuando debe hablar y todo lo contrario, hablar cuando no debe estar callado. Ha habido una serie de casos. Es más, la UNASUR se ha politizado.
Bueno, desde el nombramiento, ¿no? Desde el nombramiento. Comenzando por la cabeza. No, Claro. claro, la UNASUR se politizó y trató de entrar en temas ideológicos y políticos, dejando a un lado para el objetivo principal que fue creado, que era la integración. Entonces, es un organismo adicional que salió por el apoyo de Chávez, el apoyo de Brasil, de Lula, el apoyo de la Cristina en Argentina, y que muy poco resultado ha dado, salvo de que tienen un edificio que nos cuesta a todos los ecuatorianos como 40 millones de dólares. Y un monumento del señor Kirchner. Yo creo que al siguiente día de que cualquiera asuma en este país, una de las primeras procesiones va a ser a la mitad del mundo. Porque, o sea, eso yo creo que va a ser arrancado de cuajo, porque ni siquiera hay derecho a que se haga alguien que está, una persona que está siendo investigada por una serie de actos de corrupción que están ahí. O sea, alguien puede decir, ¿cómo te atreves a decir eso? Vayan y vean, además... La ruta K. En la web puedes encontrar absolutamente todo, y de paso, mira, un hecho que uno debería decir, reivindicar el periodismo en Argentina. Todo lo que Jorge Lanata había hecho durante varios años, un trabajo de investigación extraordinario, y que alguna gente no creía y otros pensaban que era una fantasía, cuando se imaginaban que la señora se iba a Vietnam y después pasaba por las islas Seychelles, simplemente una parada técnica de 24 horas, o sea, donde hay solo bancos. Entonces, y ellos siguieron exactamente y descubrieron, cuando él fue a lo del Calafate y descubrió cómo es el tema de la inversión hotelera, de hoteles que pasaban con una ocupación del 10%, pero que facturaban al 100%, y quien facturaba era un señor Báez, que era el contratista de ellos. Entonces, mira, todo eso para decir que UNASUR tiene esas debilidades. Ya no va a tener el respaldo que tenía de Cristina Kirchner, no solamente porque vino acá emocionada a inaugurar ese monumento, sino porque todo lo que ellos planteaban se resolvía de acuerdo a lo que ellos decían. Yo decía, ¿para qué se reúnen? Hagan una teleconferencia y se habrían ahorrado un montón de dinero, porque todo estaba ya decidido. Entonces, ese tipo de cosas, yo me acuerdo una frase del presidente que decía que muchas cumbres la gente protesta porque ellos están en un abismo, y terminó siendo el cumbrólogo, no sé si se existe esa palabra, yendo a todas las que cumbres. No falta nunca. Habidas y por ahí. Yendo a todas las cumbres, cuando ese dinero inclusive nos hace falta ahora. Entonces, UNASUR, si es que quiere pervivir, tendría que tener hacer una cosa que demuestre, no sé, un golpe maestro, donde dejen a la entrada la ideología y convoquen a los países para tratar un tema humanitario. Si es que ellos quisieran realmente hacer un trabajo que reivindique la existencia de su organización, tendrían que hacer una comisión que vaya a ver la crisis humanitaria en las calles de Venezuela, donde saquean en la mayoría de los pueblos, ciudades pequeñas, hay saqueos diarios de la gente que tiene inseguridad hambre, en Venezuela, que tiene hambre, porque de lo contrario, ¿qué va a pasar? Que ya como el péndulo que decíamos al inicio se está cambiando, quizá la UNASUR, el edificio haya que venderle a alguien que haga algún, no sé, un dentro de los centro activos un que tiene el centro de gobierno. Convenciones allí. Imagínense. Bueno, eso suele ocurrir con invitados como los que tenemos hoy. Hemos pasado de un tema importante como la CIDH, luego fuimos a la OEA y terminamos con UNASUR. Pero realmente con invitados como ellos es imposible no ir abordando y tejiendo sobre todo los distintos ejes de un tema que es integral, ¿no? Que es la organización de los países, que en definitiva y como conclusión vemos que la mayoría está debilitándose, ¿no? Finalmente OEA no es que tiene... Evidentemente yo creo que el ALBA, UNASUR y Petrocaribe van a desaparecer. Pueda que tengan plazo fijo. Y esperemos que la CIDH no desaparezca. No, esperemos que no. Hay una cosa esencial, Marlon y Marcelo, que se puede ver el día domingo. A mí sí me preocupa de, por ejemplo, cuál será si es que gana Keiko Fujimori, que su padre también fue llamado a la atención, cuál será la conducta de ella frente a la CIDH, o si gana PPK, Pedro Pablo Kuczynski, cuál será. Entonces también es un tema bien interesante, ¿no? Fujimori fue crítico del sistema interamericano. Todos los que han aplicado el dictómetro. Absolutamente. Bueno, nos hemos pasado hasta del tiempo, pero muy bien aprovechado, la verdad, con Thalía Flores y con el doctor Marcelo Fernández de Córdoba, a quien agradezco por su presencia, y a ustedes, amigos, por su atención. Así que gracias nuevamente y hasta la próxima. Democracia por las libertades.